subtrama. ¿Sí? La subtrama puede reforzar la principal, se puede oponer o contradecirla, o le da color y vida, se le da naturalidad a la historia. Sí, otra manera de verla es, las subtramas colabora con la principal de algún modo, o puede ser paralela a la principal. ¿Cuántas subtramas puede haber en un guión, un largometraje? Porque en un cortometraje solo son 3 actos y los 2 giros, enlace y pague acá. Puede ser un cortometraje de 5 minutos, 6 minutos, lo que sea. Pero un largometraje tiene, ¿cuántas subtramas puede haber para ayudar a la trama principal? Es una decisión casuística. Es decir, hay historias que tienen 3 subtramas, historias que tienen 5 subtramas. Depende de la historia principal y del tema de la película. Es decir, la historia te dice cuántas necesitas. En muchas ocasiones, un error de un guión es tener demasiadas subtramas. Porque es decir, la historia principal es como una tendedera, va de aquel punto a este. Y la subtrama es cosa que tú le vas enganchando. Cuando le enganchas una cesta, se cae, pues ya no resiste ese peso. En vez de hacerle bien, le hace mal. Entonces es una decisión intuitiva. Porque la subtrama cumple una función, esta que estamos hablando. O ayuda a la historia, o le da colorido, le da interés, a veces porque la historia principal por sí sola quizás no capta todo el interés, o porque la historia principal tienen valles, o la historia se opone y el contraste de una historia, de la subtrama con la historia, enriquece el tema de la historia. También sí. Puede ser que la película con tantas subtramas se puede hacer muy cansona, muy larga, y puede ser muy aburrida. Eso depende de si lleva 3 subtramas y tú le pones 4. Si la subtrama puede hacer cansona a la película. Si es una subtrama que no aporta a la historia. Si las subtramas no son gratuitas. Entonces ahí se puede hacer un anticlímax que no aporta nada. No, anticlímax es otra cosa. Es otra cosa. La subtrama es algo que está dentro de la historia de la película. Es como una trenza, ¿no? Las trenzas son de 3. Un día te encuentras una trenza de 2 o una trenza de 4. Pero en general, ¿y por qué son de 3? Porque así es como funciona, ¿no? Sí, a ver, digamos, pensando en Fresa y Chocolate, porque digamos que es la película que hemos visto recientemente. Está la trama principal, que es la de David y Diego. Pero está la subtrama de David con la novia, que juega una función. Uno, establecer la heterosexualidad de David y establecer el estado de ánimo desalentado de él al principio de la película. Está la subtrama de David con Nancy, que Nancy es un personaje que llega a la historia por necesidad del personaje de Diego. Es decir, el personaje de Diego, dramatúrgicamente, el autor necesita que Diego hable con alguien y prepare cosas a espaldas de David. Entonces el autor, inteligentemente, colocó al personaje de Nancy y tiene a alguien para que Diego hable y para que haga cosas y para que nos enteremos. Es decir, nos enteramos que David es virgen, que le va a preparar un almuerzo de Samia, toda una serie de cosas gracias al personaje de Nancy. Pero ella tiene su propia historia, porque si no sería como un muñeco, ¿no? Es decir, sería de una utilidad que no tendría gracia, ¿no? El que tenga su propia historia, en que ella tenga sus dramas, que esté enamorada y a la vez dude de sus propios valores para que un muchacho joven, bien instalado en la sociedad, futuro hombre nuevo, puede tener una relación, eso la hace interesante. Como la hace interesante, que acude, que viene a ser como una subtrama entre la subtrama, a los dioses africanos para que le ayuden, ¿no? Es decir, están todas esas subtramas. Una de las cosas que a veces hacemos en la subtrama, cuando David y Diego se hacen amigos, el conflicto cambia, porque ya el conflicto no es entre ellos. Es decir, David se pasa al bando de Diego dramatúrgicamente. Y el conflicto es entre David y Diego, que tienen una manera de pensar, contra la sociedad en conjunto, representada por Miguel. Es decir, hay un cambio en el personaje. Pero cuando ellos son amigos, empiezan a ocurrir cosas agradables entre ellos, pero no dramáticas.
Entonces, ese es el punto donde el guionista trae una subtrama que iba por debajo a un primer nivel. Porque uno lo que cuida es que en cualquier minuto que tú te fijes de la historia, del guión, el guión sea interesante y el guión sea denso. Y las historias principales tienen caídas. Entonces, si recuerdan una historia como, esto se llama Una historia sencilla, que es la historia del viejito que hace un viaje en una podadora muy largo para ir a visitar a su hermano. Mientras no llegue, lo mismo que decíamos de Indiana Jones, mientras no llegue, no cumple su objetivo y estamos pendientes de que llegue. Pero verlo viajar por todo el camino, ¿no? Como en la película de Tania Almeida, si durante el camino no pasan cosas, no sería interesante, nada más que llegue a Cuenca. Es decir, esa llegada tiene que tener determinados obstáculos, determinados sucesos, para que sean interesantes. Los sucesos no son gratuitos. En el caso de una historia sencilla, distintas historias dan una visión de vida, un concepto de vida. En la Tania de Hermida se va armando un país y un momento del país a través de un recorrido que no está tratando de eso, que es una cosa valiosa en la película. La película está tratando de que esta tiene que llegar a Cuenca, no de que te vamos a hablar de Ecuador. Pero inevitablemente, por todas esas confrontaciones, va apareciendo un paisaje humano del país. Porque existen en la película tramas paralelas, como las películas de cuentos, es decir, Vidas Cruzadas, Amores Perros. Hubo un momento, sobre todo después de Amores Perros, que las películas de cuentos se pusieron de moda. Todo el mundo hacía películas de cuentos, que a veces son cuentos absolutamente diferentes, que se comunican, si son distintas subtramas, cada una tiene su protagonista, cada una tiene su clima y cada una tiene su resolución. Pero que lo que las comunica es la vocación temática. Es lo que comunica. Hay unos vasos comunicantes entre esas todas las historias que le da una unidad a la película, ¿no? Pasa como en la serie, no sé, la serie de Amores Difíciles, La Mujer de mi Vida. Es decir, a veces hay series que el motivo es igual sobre el que te hacen historia. Pero hay películas, es distinto a Rashomon. Rashomon tiene 3 historias particulares, pero son 3 visiones del mismo hecho. Es decir, el hecho, la construcción del hecho principal, por 3 personajes, es lo que le da unidad y complementación a las historias paralelas. Pero ¿qué quiere decir con todo esto? Es decir, que tenemos en nuestras manos la capacidad de construir una historia principal y la capacidad de servirnos de historias secundarias. Pero que no es gratuito, como he preguntado, no es gratuito la cantidad de historias que hay, ni qué tipo de historias. Si esas historias están ahí, no están por gusto, que es la ley dramatúrgica. En la ley dramatúrgica nada puede estar por gusto. Ese es el criterio que nosotros manejamos. Si introduzco esto es dramático, en el sentido de que funciona dramatúrgicamente, hace avanzar la historia y la desarrolla. Si no cumple ese requisito, cualquier cosa de cine, es decir, un vestuario, una música, un sonido, una actuación, una subtrama, no cabe. Esa es la visa de cualquier cosa para entrar en una historia cinematográfica. A veces es algo sutil, porque la tensión dramática es lo principal en una trama, pero existe la tensión, vamos a decir, intelectual, donde en ocasiones los que nos mantiene prendidos de la película es el asunto que se está discutiendo. Y existe la tensión poética, ¿no? Donde hay un nivel de poesía. Muchas veces hay películas que son lentas en la arrancada y nos mantenemos en ellas porque la fotografía, el tipo de cuadre, el ritmo, actúa sobre nosotros por recursos que son plásticos. O sea, la poesía actúa. Pero ¿cuál es? La primera atención dijiste narrativa, la segunda es... ¿Cómo es? Que ya no sé la lo que primera es. atención dramática. Atención dramática. La segunda... La atención intelectual y una atención poética. Porque en muchas ocasiones pensamos que la única atención propia de la
de lo dramático es justamente la dramática, el arco dramático que va hacia el clima, que va hacia la solución. Y no es lo único que nos mantiene pendientes. Es decir, hay muchas películas, es decir, ¿por qué las películas de sucesos suaves? Que a lo mejor la manera que les conté, esta de 45 años parece tremebunda, pero prácticamente toda la obra de Chekhov se sostiene con conflictos que no son altisonantes, pero tienen una intensidad emocional, una intensidad poética, una intensidad intelectual que igual nos agarra a veces con mucha más fuerza que uno tremebundo. Es decir, es un gran error pensar que una película necesita una cosa muy altisonante, que una pelea de boxeo es más dramática que una conversación o que una discusión por una tijera, ¿no? Es decir, de pronto en un matrimonio la discusión si sacaste el perro a miar o no puede ser más significativa que una pelea de boxeo. Es decir, en una escena pornográfica no es más dramática y más intensa que una erótica o que una sensual. No es la peripecia, el movimiento, donde está el centro de la... ¿Cuál sería la diferencia entre una tensión intelectual y una tensión poética? La intelectual es, digamos, cuando lo que te agarra es que te implicas intelectualmente en los sucesos que están, en lo que se te está planteando. Pasa mucho en las películas de tema social, pero pueden ser de conceptos humanos, donde se discuten problemas de la vida y tú te interesas en el tema de el dinero pudre al hombre. No sé, a lo mejor el ciudadano Kane la ves con una tensión intelectual porque el juego de ideas es lo que te va captando. En una película que vamos a ver, sí, Kieslowski es un ejemplo, una película que vamos a ver, que es la historia oficial, porque quisiera que la analizáramos aquí entre todos. En la historia oficial hay una tensión conceptual, dramática, política, social, en el predominio de una historia con todas las de la ley, ¿no? Que es donde fallamos el cine de contenido, que las historias están hechas para demostrar una tesis. Y la tensión poética, es decir, muchas veces en estas películas que hoy vemos mucho, digamos, que son lentas, donde lo que importa es el proceso de las cosas más que las cosas. Una película como la de Raigada, de la luz clandestina, creo que se llama, donde asistimos a un amanecer durante casi 10 minutos. Y lo que vemos es amanecer en la pantalla sin que suceda. La película Jarmusch también, ¿no? Más poético. Más poético. Pero depende mucho también de cómo vayamos construyendo la historia, ¿no? Porque no es lo mismo construir una historia con un antihéroe como es Deadpool y un policía como es, por ejemplo, Seven, el policía que le matan a la mujer, y dejan ambos mensajes diferentes, y a partir de eso también nosotros podemos ir viendo hacia qué público apuntamos o qué tipo de, no sé, pues de situaciones vamos representando. Sí, es una decisión del autor, qué tipo de obras estás haciendo si tú apuntas a un cine poético, a un cine intelectual, que no significa que sea aburrido, necesariamente. Pero yo un poco lo que me refiero es que la belleza tiene que impacta al espectador también. Esta serie que se llamaba Batman, ajá, que es una historia que habla de diseño, pero el mismo diseño de la serie, es decir, el diseño visual es interesante y te despierta un interés. Y hay muchas películas, ¿cómo se llama esta? Que Disculpe, como el director argentino dice sus películas. Un ejemplo estupendo. Más poéticas. Es un ejemplo estupendo. Es un ejemplo estupendo. Donde hay una poética. Él dice Subiela, como por ejemplo, Hombre mirando al sudeste, toda su cinematografía. De Luchino Visconti, por ejemplo, Muerte en Venecia, puede ser esta cuestión más poética, ¿no? Mira, toda la... Sí, es también un buen ejemplo, porque Muerte en Venecia
Es decir, en los conflictos que son internos, que es un hombre donde se habla de la relación con la belleza, y digamos todo el conflicto y todo el sufrir y el placer y las búsquedas del personaje son interiores, películas más antiguas como Humberto D. No hay que confundir solamente la tensión esta dramática de que si lo agarran o no lo agarran, que es una mala manera de decir, de describir la tensión dramática. A veces es muy relevante por el conflicto que trata, digamos. Es como para el autor como agradecido, ¿no? Porque hay películas buenas e intensas que te tienen en la sala. Todo eso se ha pervertido en estos conflictos de que la gente las ve ya porque es como una adicción que tú sabes, bueno, como decíamos, ¿qué diferencia hay entre Rápido y Furioso 3 y la 5? ¿No? En Duro de Matar 1 y la 4. Pero la gente la sigue viendo, pero sí. En la película Fresas y Chocolate, ¿cómo se van? ¿Cuál es la forma, el camino que van apareciendo estos referentes relacionados con la intelectualidad o la poética? Por ejemplo, Lezama, Lectuman, Johnny y otros varios. ¿Cómo se da ese proceso? Generalmente, es decir, como ustedes, yo creo que saben, los caminos son múltiples. Si lo que funciona en un guión y una película no funciona en otra. Pero en general, es decir, uno detecta, estoy hablando en cubano clásico, uno detecta en su historia los momentos, los núcleos argumentales fuertes. Y entre un núcleo argumental fuerte y otro, es donde tiene la oportunidad de colocar el remanso, que también aporta. Pero mientras el espectador esté esperando algo, y tú hayas sembrado esa inquietud, el espectador se te entrega para que tú hagas estas ampliaciones y estas exploraciones poéticas, intelectuales, y vas llenando la historia de contenido, ¿no? Es decir, digamos, en Fresas y Chocolate, la gente tiene interés en saber qué va a pasar entre ellos dos. Entonces eso te da una oportunidad entre que de un punto al otro punto de hacer cosas que no son tan altisonantes, ¿no? Y que es a veces donde vienen los regodeos de la película, que son regodeos nutritivos. Y ahí viene pues todo lo demás componentes de la película, es decir, el modo en que está filmado, la lentitud. En el caso de David, en los momentos que David es un personaje que va absorbiendo las cosas que va viendo, que va descubriendo. Es un proceso intelectual personal mínimo, es decir, que no es estridente. Y la película retrata cómo él va viendo esto, sus miradas por las paredes, eso requiere lentitud. Eso no puede ser como lo haríamos en un videoclip, tal foto, más cual foto, más cual foto, más cual foto, ¿no? Y es donde no nos podemos equivocar. ¿Cuándo lleva lentitud y cuándo no lleva lentitud? Ninguna historia puede ser chaca, todo el tiempo. Y por eso tiene, las historias tienen, todo sabe decir, ¿qué es el conflicto principal? Todo personaje parte de algo grande que quiere conseguir. Y la historia se trata de saber si lo consiguió o no. Y en el centro están las dificultades o los contratiempos que tienen que ser interesantes y llenar de contenido esa historia. Porque, por supuesto, cuando lo consigue o no lo consigue, se acabó la historia. Pablo, ¿nos puede ayudar con una diferenciación entre intelectual y lo poético para tener bien claro? ¿Y si puedo qué? Una diferenciación entre lo poético y lo intelectual. Los argumentos intelectuales es aquellos que están manejando ideas, conceptos, digamos. Cuando se está discutiendo de la democracia, o se está discutiendo de si callarse es participar. Si no eres cómplice cuando el tema mismo, ¿no? Si la lucha guerrillera no lleva a la destrucción del pueblo, donde hay posiciones fuertes, ¿no? O sea, hay un asunto argumental
que a la gente llega a interesarle, que puede ser filosófico, como pasa en las películas de Tarkovsky, que hay una reflexión filosófica que el espectador, es decir, aún estas cosas son a veces abstractas, de nivel abstracto, ¿no? Mientras que la tensión poética, en toda película hay alguna tensión poética, porque tiene fotografía, ¿sí? Al tener fotografía tiene imagen, tiene cuadro, tiene artes plásticas, y eso tiene una belleza o no. Si una de las cosas cuando vemos cine latinoamericano es que son feas las películas. Antes, porque nuestros fotógrafos han avanzado mucho, es decir, no saben encuadrar y no saben poner, el tipo está vestido de amarillo y está delante de una pared naranja, ¿no? Sí, hay una serie de pinturas. El director es un pintor, ¿no? Y se colora de pintores, porque todo esto tiene que decir, no es lo mismo que estamos aquí, yo estoy aquí, haces una fotografía, yo quedo a la izquierda y todo está vacío, ¿no? Si lo que es la composición, lo que es el diseño de ese cuadro que vamos viendo en la pantalla, tiene una composición artística que es bella en el sentido de significativa y de que tiene densidad, no que es bonita, que es otra cosa, ¿no? Sí, digamos, La La Land, ¿no? Es una película que es bella, que es esta Moulin Rouge, toda esta cosa que hoy en día en que los colores, el tipo de color se usa. A veces las películas estas chinas de lagas que vuelan y de qué sé yo, tú ves algunos momentos y te importa, no te importa la película, pero lo que estás viendo, es decir, las coreografías, sobre todo las películas chinas, estás viendo danza moderna, estás viendo un baile que lo disfrutas como tal. Shang Yimou, ¿no? Sí. Gane esto, muchas películas también, gana este o gana el otro, estás viendo, y digamos las musicales, una película musical donde la coreografía, ¿sí? Muchas veces la película musical deja de importar el cantante y eso, y estás viendo la música, y estás viendo el vestuario. Todo eso forma parte de la atención poética. Forma parte de la atención poética en una película en general. Muchas veces la atención poética tiene que ver con el tema. Así que son estas cosas que nos emocionan, sin llegar a la cosa de dramática, que no te emocionan en inquietarte de cómo va a acabar, ¿no? Sino que te enamoran, te encantan. Si recuerden, muchas veces vemos personas, sobre todo cuando vemos películas extranjeras que no son actores que conocemos, y el físico de la actriz y del actor, que no tiene que ser belleza, se produce una empatía y queremos saber qué le va a pasar al personaje porque nos cae bien, o rechazamos a un actor. El director puede escoger cualquiera de las dos cosas, es decir, lo acertado puede ser escoger a un actor o una actriz que moleste, ¿no? O lo contrario, que dé una empatía y que le importe, ¿no? En esta veces las películas americanas banalizan todo eso, ¿no? No queremos que a la linda y al lindo le pase nada mal, y le perdonamos todo porque es muy bonito. Como la Megan Fox de Transformers. Sí. Pasa tierreros, pasa todo, pero nunca se le ensucia el pantalón blanco. Una cuestión quería preguntar. Entre una película que hay ecuatoriana que se llama Entre mar y una mujer desnuda, ¿esa mantiene los tres tipos de tensiones que estamos hablando? Tensión dramática, tensión poética y tensión intelectual. Porque ahí hablan sobre el espíritu de la época, de lo que habían las redadas y todo eso. Entonces, ¿es posible que en una película se mantengan las tres? Sí. Okay. Sí. Gracias. Y frecuente. Yo he visto más que eso de una novela de Adún, pero no la tengo fresca en la cabeza, ¿no? No tengo fresca en la cabeza. Hay un cineasta japonés que es famosísimo, Kurosawa. Kurosawa. Él, por ejemplo, poético de principio a fin, ¿cierto? Pero a la vez también es muy dramático. Claro, muy Supuesto, dramático. pero no poético siempre. sobre... El Dulzursa, que es esta que ocurre en la taiga soviética, Y también intelectual. donde sí, a veces el paisaje, la música, El ambiente. va armando la película. Que no es una selección de ver paisajes bonitos, no se trata de eso. No.
Digamos, en la misma película de Tania Miller, la mirada de la autora de la película no es folclórica, es decir, no es turística, no es, si presenta un país bellísimo, pero por lo menos yo no la recibo así, no la recibo que te impacta. Es decir, ahí está la decisión de todos esos paisajes los puedes retratar bien o mal. Yo me refería a la calidad, más que así que bestia el espectáculo, sino esa definición del momento, de la luz que necesita para ese instante, no tanto esa onda poética, porque de repente es solamente una hoja, y está ahí, no es que a eso Mira, por ejemplo, Cyrano de Bergerac es tan bonita, ¿no? Y además Llena de Perdió es tan horrible, ¿no? Pero la película es tan poética, ¿no? Y la figura de él que lo representa tan bien, ¿no? Bueno, hablando de plástica, sí, hay muchas películas, y en estas las latinoamericanas tienen un lugar destacado, en que se regodea lo feo, la fealdad. En el cine cubano es un punto que quizás ya se está pasando de raya. Pero lo feo es dramático y es representativo. Pues es muy lindo también cuando representa bien esa y es significativo. Digamos, en Cuba tenemos un autor que quizás hayan oído mencionar, que es Pedro Juan Gutiérrez, o no sé, o Bukowski en la literatura internacional, que lo grosero, lo brusco, se convierte en arte. Eso lo sabemos todos, ¿no? Es decir, hay un cine que se regodea en la miseria y lo hace de manera expresiva. Y lo hace de manera expresiva. Y a veces tiene la intención de molestar y que la gente se salga de la sala porque no quiere seguir viendo él. Disculpe, y una película de Alejandro Jodorowsky, ¿más o menos en qué está inspirada? Jodorowsky, ¿qué trata eso? Poético, intelectual. Sí, sí. Sí, son películas mentales, vamos a decir, ¿no? Películas donde apunta a hechos más complejos que una historia, ¿no? Es decir, pero un poco como dije al principio, tenemos que ir un poco por las cosas más canónicas porque las excepciones son muchas, ¿no? ¿Y los de Sí, Almodóvar? los cineastas a veces y a los teatristas no les interesa el argumento. O tenemos toda la línea, digamos, de Brecht, que dejó de interesarle la trama, no quería que la gente se emocionara con lo que estaba viendo. Y cada vez que había emoción, paraba y hacía esta cosa que se llama extrañamiento para combatir la emoción y mantener a un espectador que estuviera razonando solamente, que hubiera una tensión solamente intelectual con lo que estaba él hablando, ¿no? Y tenemos, tanto en el cine, es decir, historias sin argumentos, es decir, todo este cine, digamos, último, que es un cine lento, que es un cine que a veces se regodea menos importa menos lo que pasa, sino el proceso de cómo pasan las cosas, que los contrarios a este cine en Cuba le llaman cine de ver crecer la hierba. Es decir, cuando ese cine es auténtico, tiene un autor detrás, ¿no? Todo eso tiene una fuerza de temática y tiene algo poético. Y como todo en la vida, se convierte también en lugares comunes. Yo ahora en el Festival de La Habana participé un poco para irme enterando, de una sesión que se llama Cine en Construcción y vi 50 películas. Y había muchas películas de ese tipo de películas de cine de autor, donde hay una búsqueda lenta, que es un cine que gana mucho en festival. Y había una toma, digamos, de un bosque al amanecer o al atardecer, que las hojas se movían, que esa toma, prácticamente la misma, la vi como en 7 películas, ¿no? Es decir, todas, y ves películas modernas donde siempre sale un maniquí, siempre hay humo, hay un ventilador de aspa dando vueltas, porque a mí me gusta mucho el cine de autor, siempre que cumpla con el requisito de que haya un autor. Pero hay mucho cine de autor que lo que tiene detrás es un pretencioso, que quiere hacerlo todo y luego hace una declaración le dedico el premio al equipo, pero todo lo que quieren hacer solo, ¿no? Es decir, por ejemplo, un autor como Titón era un autor que trabajaba mucho con sus colaboradores. Todas sus películas tienen un montón de guionistas, asesores del guión, tú ves que y es un autor. Y es un cine de autor, que es un cine donde tiene personalidad. En una película como Ofrece Chocolate, si ven las otras mías,
a pesar de ser un director como él, también se nota mi mano particular, porque las unes con las otras películas y hay cosas que transitan de una película a la otra, ¿no? Pero es decir, el cine está en constante evolución y en constante búsqueda, ¿no? En general estamos yéndonos al cine más canónico, que es el que podemos estudiar. No podemos empezar por las excepciones. Profesor, una pregunta. ¿Y de pronto el documental también incorpora todas estas tensiones, la poética, la dramática y la intelectual? Porque podría ser que está guiada por la intelectual, por ejemplo, el documental, pero en esencia. Pero igual no necesariamente. No, vamos a tocar en algún momento el documental. El documental, también hoy en día, sí, el documental es muy diferente a como era antes clásicamente, donde el tema era muy protagónico, ¿no? El documental cada vez más, la belleza de la realización, la tensión poética, la tensión poética no se puede confundir con suave y bonito solamente, ¿no? Debe ser como cuando lees poesía. Hay poesía que te revuelve el estómago, ¿no? Si es algo que tiene mucho que ver con la composición visual, como con la plástica, ¿no? Si a veces ves un cuadro y es inquietante, ¿no? Yo tenía una amiga que era pintora y íbamos a una pizzería y ella se sentó y dijo, no, yo no puedo estar de frente a aquella pared. Pues había un cuadro allí que ella como pintora no lo podía estar viendo, pues la agredía. Y el documental, es decir, yo creo que una de las confusiones a veces es confundir poesía con bonito. Poesía con bonito, cosas que están bonitas, cosas que están bonitas. A veces retratar el amanecer de una campesina en los Andes y sus trajines diarios se firma con sensibilidad, con belleza. Pero cuando es una como que están apartados de la sociedad y también están marginados en esencia, depende del ojo, digamos, ¿no? Sí. Eso se puede firmar con belleza y con aburrimiento. Claro, porque en documentales así muy estéticos está Baraka Claro, y Samsara, ¿no? Que no hay ni diálogo, ni voz en off, nada, de nada, no, y las imágenes hablan por sí mismas y son una maravilla. No, el documental hoy en día no se basa en el tema y el testimonio. Claro. No se basa en el tema y el... O sea, están en una liñita como que muy sensible, ¿no? No se puede identificar mucho. No, hay una zona del documental que se acerca demasiado, a veces peligrosamente, cosas que ya no le importan a los realizadores acerca del documental. Está este documental como la caja, no recuerdo cómo se llama el documental ecuatoriano que inventa un personaje, un escritor del boom. El de Izquierdo, De Javier Izquierdo. El secreto en la caja. El secreto en la caja. ¿No? Ah, la ecuatoriana. Sí. Ahí, Pero es ficción, no es documental. Sí, en realidad es ficción, pero tiene una construcción documental, con entrevistas, es decir, Un falso documental. un falso documental. Todo está contaminado. Sí, las cosas se contaminan y muchas, es decir, Ken Loach, el propio Titón, en las películas de ficción, es decir, en Fresa y Chocolate hay cosas que están tomadas en la calle, que no están preparadas, que es la cámara sale a la calle y empieza a recoger. Y eso forma parte de la película. Pues la película de Titón, de Memoria de su desarrollo, comienza con unas tomas en la calle, popular, con un barrio donde la gente tocando, y todo eso es cine verdad, ¿no? Y sabes que, pero en Memoria de su desarrollo ahí sí hay mi respeto a la fotografía en blanco y negro, ¿no? Sí. Es un buen trabajo de primera, ¿no? Bueno, vamos a ver este pedacito de película antes de saltar al... Then why do I thrill? And what makes my head go round and round while my heart stands still? If I didn't care, would Jesus say?
La música, que tiene un tono, que ya nos prepara para la escena que viene. Y detalle esto para resaltar siempre que las películas las hacemos entre muchos. Es decir, esa película aporta pues algo en el terreno de la poesía, es decir, te acomoda, tiene una influencia sentimental, emocional, que te acomoda de cierta manera a cómo vas a ver las cosas. Y luego viene ese prólogo donde hay la historia del juicio, donde está el momento, las escenas donde él va a ir donde están los amantes y donde conocemos la relación de los amantes. Pensando como lo que acabamos de decir, la historia, todo lo que sucede es que este hombre se descubrió que la mujer lo traicionaba, se atormentó lo suficiente como para querer matarla con su amante, lo fue a hacer, se arrepintió, no lo hizo, tiró la pistola, pasaron el tiempo, lo acusaron, buscaron la pistola, ¿no? Le hicieron un juicio y vemos el juicio. Ese sería el orden cronológico de los hechos, pero no es la composición, ¿no? Ya esto es argumento. Si el guionista monta una historia paralela, descompone el tiempo, el juicio que estaba al final lo cruza con la historia que va con las otras dos historias, las de los amantes y la del hombre. Se puede decir que son ustedes paralelas, pero son como dos escenas simultáneas. Ahí mismo se puede decir. ¿Cuáles serían simultáneas? La parte del juicio y la parte que supuestamente le va a matar a la mujer con un amante. Pero no son paralelas, están yuxtapuestas. Sí, pero serían dos escenas ahí mismo que están ahí. Sí. El juicio y la parte supuestamente que le va a matar a la mujer con un amante. Sí. Sí, pero no está... ¿Y en el guión se les une o se los separa? ¿Y en la edición se pone? Estamos hablando del guión, es decir, la película sufre una transformación en la edición de que cosas que nos están contando de una manera y en la edición se descubre que se cuenta mejor de otra, ¿no? Pero yendo a lo que podemos sacar del guión, del trabajo del guionista, que en este caso es así, no, es un montaje paralelo de las historias. Montaje paralelo no en el mismo tiempo, o sea, hay montajes paralelos que son simultáneos, es decir, hay una unidad de tiempo, como los muñequitos, el muñequito amarrado que va para la sierra y el que viene en coches a salvarlo, ¿no? Esta cosa muy trillada de las películas americanas, de que el tipo llega a tiempo y cada vez más peligroso, ¿no? Aquí no, aquí lo que te toma son dos historias paralelas que se comunican, se complementan. Es decir, entiendes el todo porque unes una con la otra. Pero son dos escenas. No, pero son dos simultáneas. Son dos escenas. Cuando los amantes están y cuando él está con el revólver, esas son simultáneas. Yo digo, son claro, dos pero escenas el otro no simultáneas es, porque el otro Sí. el tiempo es otro tiempo. No son simultáneas. Son yuxtapuestas. Es decir, la historia es, digamos, la del juicio, vamos a suponer que sea 1, 2, 3, 4, 5. Y la del tipo en el carro, A, B, C, D. El argumento es... Esa parte que está contándolo el juicio, está ahí, es como un flashback que cuenta... No está contando un flashback. No, pero no es tampoco flashback. No es flashback. En este caso no es flashback. En este caso no es... No, porque el flashback tiene una requisita. Es decir, el flashback que se utiliza, es decir, cuando el flashback no es exactamente volver atrás. Una cosa es historias paralelas en distintos tiempos que al flashback. El flashback generalmente parte de un personaje y de una situación que recuerda algo. Es decir, en términos generales se pudiera considerar un flash porque es algo que ocurre en el pasado. Pero lo que te hace es montarte las historias como si estuvieran ocurriendo en el presente, todas. Y eres tú, al juntar la ensalada, la que lo vinculas todo. Porque la historia te permite decir, uno no cree que el tipo es culpable. No cree que el tipo es culpable. Ahí naturalmente tiene mucho que ver la actuación y tiene que ver el narrador. Es decir, cuando le van a dar la sentencia, la cámara va, es decir,
El director lo podía haber hecho cámara fija y el tipo yéndolo, pero no, hace un close-up que se va acercando para resaltar el por dentro de ese hombre. Y la escena, él no está en un estado anímico, que es el problema del flashback en el que nos equivocamos mucho. Él no está en un estado anímico que justifique que en el juicio se ponga a recordar. Vamos a entenderlo ahora mejor cuando vayamos a la segunda parte. Pero aquí les destaco eso, ¿no? Es decir, aquí hay una labor de un autor. Esto está narrado, digamos, en tercera persona. Es el guionista quien toma estas decisiones. Tengo esta historia, el tipo celoso, es decir, la cronología sería, él empezó a sospechar, descubrió, se fue amargando, llegó a una crisis tal que decidió ir por ellos, no lo hace, hay un periodo ahí que es totalmente elíptico de la historia, que no se da, pero que nosotros tenemos que conocerla. Que tenemos que conocerla no quiere decir que lo conozcamos al detalle, a veces lo conocemos como entre tinieblas, ¿no? No es que tengamos que ir parte por parte y escribir 50 páginas de la historia que no vemos, ¿no? De pronto cerramos los ojos y lo intuimos. Pero evidentemente nos da los datos el fiscal, hubo una investigación policial y finalmente el juicio, ¿no? Es decir, todo eso duró 6 meses. Y se reduce al juicio con esta historia intercalada. Son 2 historias que se manejan paralelas, pero que tienen unos vasos comunicantes muy evidentes y muy directos. Son 2 historias paralelas que se unen para dar al lugar el juicio y le dan la sentencia. Sí. Para que se dé la cadena instantánea. Ahora, la pregunta ¿sería lo mismo la escena si no tuviera la escena del tipo frente a la casa? En el juicio, si el juicio estuviera solo, nos enterábamos de todo, sin ver el pasado, el flashback si quieres. Es decir, eso no sería necesario para el informático. ¿Por qué? ¿Qué le agrega? Le agrega nuestra empatía con el personaje. Es decir, cuando todos ya estamos de parte de Tom Robbins. ¿Por qué? Porque vimos su sufrimiento, vimos que es un ratoncito, una pistola en la mano, ¿no? Realmente no lo creemos capaz de hacer de lo que lo acusa. Y todo esto será muy importante, si nuestro criterio de este personaje es muy importante para la historia, la empatía que vamos a tener con este personaje. Si todo esto son decisiones dramáticas, ¿cómo? Argumentales, ¿no? Sí, esto se puede haber contado cronológicamente de distintas maneras. Este autor escogió hacerlo así, lo hace muy económicamente. En los juicios, en los parlamentos de fiscales y abogados, se ve muy bien esto que yo llamo la argumentación. Es decir, el fiscal ordena, como ahorita comentaban los abogados, ordena los distintos argumentos en orden, este primero, el otro segundo, para que sean más impactantes al jurado y él ser más convincente, ¿no? Hace una labor dramatúrgica. El fiscal, como hacemos nosotros permanentemente, vas a buscar trabajo a un empleador y tú te preparas, haces un guión para convencer al otro de que tome la decisión que tú deseas, ¿no? Ahí hay un efecto de sonido. El golpe clásico, es una cosa curiosa porque esta película no parece atrevida y tiene una narrativa complejísima y muy, muy bonita. Yo les recomiendo que luego la vean en casa. Es decir, en Cuba lo conocemos como Cadena Perpetua, en otros lugares Sueños de Fuga, y aquí es la redención del nombre de la cárcel. El golpe del mazazo del juicio se funde con la reja que se corre, con la puerta y que se corre. Hay un negro ahí, ¿no? Bueno, hay 2 negros, Morgan Freeman, pero me refiero al negro de pantalla, ¿no? Sí. Y que esto es como un cambio de capítulo. Sí, hay un tránsito, ¿no? Que es como cuando en un libro se acabó aquí y capítulo 2 como el Quijote, ¿no? Que es una cosa que pertenece a la estructura externa del guión. Aquello es prólogo y ahora va a empezar la historia, ¿no? Y empieza la escena esta en tercera persona, los tipos, Morgan Freeman. Esta escena se va a repetir 3 veces en la película. El tipo acudiendo al tribunal.
Cuando la vean, fíjense lo distintas que son las tres escenas, que es un recurso cinematográfico ese, repetir lo mismo y tiene diferentes valores, porque, es decir, la imagen y la escena son diferentes según el contacto, el contexto, ¿no? Ahora se aparece ahí Raúl Torres, Raúl Pérez, y dice cubanos, y todo el mundo empieza a aplaudir, y eso significa una cosa. Pues aparece y dice cubano, y todo el mundo agarra el bolso y se mete la mano así, significaría otra cosa, ¿no? Es decir, la palabra y la imagen siempre está acompañado de un contexto que lo enriquece y lo complementa. Pero viene el personaje. Aquí hay un detalle, siempre pensar, ¿y cómo se escribe eso? Hay muchísimas cosas que un personaje le aporta a una película, que le aporta la casualidad, un gato que pasó por ahí y lo filmaron y quedó estupendo. Llegaste a una locación que tenía un árbol. Sí. Lo ideal sería, lo que pasa es que es muy trabajoso para el guionista, que una vez que esté en las locaciones, el guionista fuera a las locaciones. Las locaciones a la vez te revelan muchas cosas nuevas. Fresa y Chocolate está escrito el guión para un edificio con ascensor. En La Habana había muchos edificios con ascensores de esos viejos de que eran de manigueta, de los años 50 que uno ve en las películas. Y había todo, es decir, esto obligaba a que David salía del ascensor. En Cuba también ocurrió que en muchos hoteles, cuando triunfó la revolución, el que estaba alquilado en la habitación se quedó y se agarró la habitación de al lado y se convirtieron en viviendas, ¿no? Entonces es como en un hotel, tú sales, en este caso, digamos el caso de David, y muchísima gente te está viendo que vas para casa del maricón, ¿no? Entonces eso era significativo, para él era difícil. Pero ponte a buscar en La Habana un elevador que en el guión mío funcionaba, pero en La Habana no encontramos ningún edificio donde el guión funcionara. Y Titón encontró este otro maravilloso, ¿no? Y la disposición de que el dueño de donde ocurre la locación, la casa de Diego, el señor lo alquiló y hoy en día es el restaurante más famoso de La Habana, que se llama La Guarida, como la película, y ha ido a comer ahí hasta la reina de España. Es decir, hay cosas que los da la casualidad. Y los actores aportan muchísimo, muchísimo. Además, cuando hay tiempo a hacer trabajo de mesa, todo este tipo de cosas. Entonces el personaje sale, Morgan Freeman, si le recuerdo ese detalle, él sale de allí, donde le acaban de negar la libertad condicional, y el tipo sale, empieza a subir la escalera lentamente, apesadumbrado. Eso es fotografía, ¿no? Esa es la fotografía expresando. Arriba está ese cono blanco, que es la verdad, que es su espacio donde él va a llegar. Y en el subir esa escalera se libera del sufrimiento y se quita la careta, ¿no? Él tenía delante de él la careta de que qué bueno soy y lo voy a conversar porque soy un tipo muy bueno. Estaba actuando, que está en el guión. Es decir, la dificultad o el problema que se le plantea a este actor es: estás impostando causar un buen efecto en los jueces, y él actúa para eso, se prepara para eso, pero tiene una careta puesta de cordero, ¿no? Y cuando va subiendo se la quita y es el lobo que es, ¿no? Sale de arriba y aquí entra la voz en off. Cuando entra la voz en off, ¿qué pasa? Hay un narrador, hay un narrador en primera persona, lo que hablábamos, y es un narrador que no es el protagonista de la historia, los casos que hablábamos, sino que es un secundario, es un narrador periférico, es un narrador que no va a contar su historia, sino que va a contar la historia de otro. ¿Qué tanto es tan frecuente usar esta voz en off? ¿Es muy bueno, muy malo? ¿Cómo se complementa para hacer una buena historia? Todas las respuestas es buena sí y no. Sí, en este caso es muy bueno porque funciona muy bien. La importancia es tener uno, es decir, tener acceso a todos estos tipos de recursos para tomar las decisiones con conocimiento de causa. No es lo mismo que tú no utilices un narrador en off porque lo desconoces, porque tienes prejuicio, que porque tú digas, no, un narrador en off no va, no es lo que me funciona. ¿Qué me aporta? Este narrador en off aporta. Entre otras cosas aporta lejanía. No nos quedamos con el drama, porque al preso le va a ocurrir muchas cosas. Entonces eso siembra una cierta distancia. También siembra una distancia de que esto no está ocurriendo ahora. Esto es historia pasada, es el efecto
del narrador en off, que inmediatamente sabemos que no está en el presente, está más adelante. Él está contando esa historia porque ya se la sabe, porque enseguida dice, cuando en 1949, que es la modo que tiene el guionista, hacerlo evidente, fulanito de tal, que no ha llegado todavía, me pidió a Rita Hayworth, yo se la pude conseguir. Entonces ya ahí sabemos que lo que estamos viendo es el pasado, porque el narrador te lo descubre, que el narrador te está haciendo una versión de esa historia. Inmediatamente después dice, Andy, no sé qué cosa, llegó en 1947. Todos esos datos te dan que toda esa historia que estás viendo en presente, esto que decíamos, ¿sí? En el cine nada puede ocurrir en pasado, eso está ocurriendo en presente en tus ojos, porque está siendo narrado por una cámara en tercera persona y está en presente, pero hay una cosa paralela, un montaje paralelo que es el narrador, que a la vez que es presente es pasado. ¿Y quién te lo hace pasado? El narrador. Y a la vez no está haciendo su cuento, está haciendo el cuento de otro. Como ven, es una operación narrativa con un grado de complejidad y es interesante. Digamos que en esta película ya se empezó a narrar en tercera persona por decisión del guionista, ¿no es cierto? Ponemos estos planos yuxtapuestos y ahora empezamos a narrar en primera persona. En primera persona, sí. Por la voz en off. Sí. ¿Hay alguna composición, alguna medida en que se defina, mi película va a tener, no sé, 70% de narración en off y lo otro en tercera persona? ¿O también depende de la construcción dramática? Depende de la construcción dramática. Es decir, el porcentaje no lo está. Es decir, cuándo interviene el narrador y cuándo no, son decisiones dramáticas. Si está interviniendo demasiado o está interviniendo muy poco. Y eso se resuelve con la nariz. En primer guión, todo se decide con la nariz. Tú lo hueles, huele bien, y huele mal. Hay un cuento de Ray Bradbury. Como cocinando, dice. Sí, como cocinando. Hay un cuento de Ray Bradbury que había la tía que cocinaba maravillosamente. Entraba a la cocina, cogía petróleo y los platos eran maravillosos. Vino la hermana de la ciudad y de esto no es así, la receta, pimienta aquí, sal aquí, sí, y la señora a partir de ahí no cocinó nada que sirviera. Todo lo tenía que hacer por medida y no sabía. Lo hacía por inspiración. Sí, aquí hay cosas de intuición y como dijo, yo creo que quizás él, luego cuando lo analizas, salen errores. Si hay demasiado intervenciones en off o si hay pocas. Cuando 3 es mucho y 2 es poco, o cuando 3 es mucho y 4 es poco. Es un poco la intención. Los análisis dramatúrgicos te arrojan mucha luz sobre eso, ¿no? Porque es digamos, el sentido de que está funcionando y dejó de funcionar, ¿no? Eso es algo intuitivo. Cuando tú te empezaste a aburrir, a veces la gente dice, en cuanto las nalgas empiezan a moverse en la silla, el guionista se equivocó, ¿no? Entonces digamos que este inicio en tercera persona es una decisión puramente de enganchar al espectador con la peli, digamos, ¿no? Y luego ya pasas a decidir. Para mí la pregunta es más, ¿te confundes en algún momento si empieza a narrar tercera, primera, tercera? No debes confundirte. Excepto que lo estés haciendo mal. Pero también toca ver la conveniencia de, según la historia, ver quién es el narrador, si es un personaje secundario, si es un principal. Además, si se puede romper la cuarta pared, que es interactuar con el público. Sí, por supuesto. Ayer leíamos en literatura una serie de cuentos que eran en primera persona. Es decir, el corredor de fondo o el guardián del trigal, narrado en tercera, sería terrible. ¿Sí? ¿Cuándo es más ventajoso? Sí, esta historia se podría narrar desde Tom Robbins y se podría narrar desde el otro. ¿Quién toma la decisión? El guionista. ¿Cuál es la decisión que toma? La más rentable dramatúrgicamente. ¿Cuál es a la que vas a sacar más partido? Esa es la decisión de todo. Aquí no estamos hablando de la estructura general del guionista. El guionista decidió contar, ha puesto un prólogo, porque la película empieza, uno tiene la sensación de que la película empieza con Morgan Freeman y que el otro es un pequeño prólogo que además está entre los créditos, ¿no? Entre los créditos. Porque la verdadera historia es la historia dentro de la cárcel. Pero esos antecedentes son muy importantes, ¿no? Entonces por eso te los dan
como crédito, y es, una estructura sería prólogo, escena 1, escena 2, escena 3. En la película Amélie no hay un actor que esté haciendo Baudot, sino hay un... ¿En qué película? Amélie, una película francesa. Sí, sí, sí. Ahí en esa película no hay ningún actor que esté en voz en off, hay un redactor. Comienza como la película relata cómo es la familia de Emily, la mamá, cómo muere y cómo es el crecimiento de la niña, hasta cuando se hace adulta. Pero ahí sí que comienza como una zona de tercera persona. Y ahí es desde el principio y pocos se le ve viendo al redactor hasta el final, cuando ya se termina. Casi la utilización sería un 40% del redactor de la película. No, pero es un narrador en off. Es un narrador Sí. en off. Lo que está ahí la decisión es cuándo descubre al narrador en off. ¿Te crees que no existe? Que es en tercera persona y en un momento dado descubres quién era el narrador en off. Son efectos. Solo en esa peli describen la vida. ¿Eh? En esa peli le describen la vida, cómo empieza, no aparece Yo ahora no, es decir, tengo un recuerdo maravilloso de la película, pero no me acuerdo bien ahora del uso del narrador, ¿no? Pero digamos, pues esto es una decisión. Fíjate que aquí el narrador no comienza, no empieza. El día que me llamaron a hacer la comprobación de la verdad, no me la dieron, y entonces cuando subí al patio resulta que llegaba gente y ahí venía. No empezó ahí. ¿Sí? ¿Dónde empieza? Decisión dramatúrgica. ¿Dónde empieza y cuándo? Y los traslados que hace. Es decir, como siempre he dicho, la tercera persona siempre está en una película, porque es la cámara. Lo que es esto que Vargas Llosa llama muda. A veces esta, a veces la otra, o se montan uno sobre otro. Este narrador en off marcha paralelo a lo que tú estás viendo. En ocasiones, la historia que estás viendo es recreada, es del pasado, y en ocasiones, ahí vamos a otro momento donde vamos a ver eso. El personaje, aquí el personaje se sabe todo el cuento. Es la sensación que nos da. Él sabe esa historia de lo que está pasando. Vamos a ver otro fragmentico. Me pide a Rita Hayworth. Y aquí vemos, ha llegado el año 49, llegó ese momento, y él le pide. Sin embargo, el narrador vuelve a entrar. ¿Qué significa eso? Que no está contando desde el año 49. Ahí el narrador nos damos cuenta que ha dado un paso más hacia el futuro. ¿Se dan cuenta? Es decir, que todos estos movimientos son bonitos y son interesantes, se hace una complejidad del narrador. Y por otra parte, las intervenciones, cuando hace el narrador, hace algo que es muy literario, nos resume un poco de la historia, de lo que está ocurriendo, y no hace falta contarlo, porque él te lo está diciendo en off. Te refuerza además el hecho de que esto es un relato contado por él. Esto ya pasó, aunque tú lo estás viendo con una emoción enorme. ¿Por qué esto es una emoción enorme? Porque todo lo ves en tiempo real. La escena que vimos, que es una escena terrible, no la estás viendo como que ya ocurrió, y la estás viendo con la cosa de la inmediatez. Y esta intervención del narrador en off tiene un efecto brechtiano, ¿no? Contiene la emoción. No te sigue con el drama, ¿verdad? Sino hay un poco, se aleja y va controlando el nivel de emotividad del espectador, yéndolo por una gradación. Digamos que en los dos pedazos que vimos ahorita no hubo narración en off, entonces. Eso es lo que está diciendo usted. No, sí. En general tenemos la idea de que todo el relato es en off, pero se nos olvida, porque lo estamos viendo de primera mano, lo estamos viendo directamente, sin nadie, y cada vez que él interviene, volvemos. Okay. Si tenemos un distanciamiento de la historia, porque nos damos cuenta de decir, esta historia, ya todo esto pasó, esto está en el pasado. No sabemos igual no sabemos en qué terminó, que es el asunto de si empiezas por el final o no. Okay. Es decir, vamos a suponer que los dos se escapan, están libres, se hacen amigos y están en un bar, se juntan y empiezan esa cosa clásica. ¿Te acuerdas cuando pasó tal cosa? ¿Te acuerdas? Y ya sabríamos que salieron o no salieron. Aquí no sabemos cuál va a ser su destino de ninguno de los dos. Eso queda como expectativa. En realidad,
hay muchas cosas, esto que se llama el dato oculto, hay muchas cosas que están ocurriendo que no vemos y no sabemos y están ocurriendo. En este fragmento que vamos a ver esa utilidad. ¿Qué digo? ¿Qué no digo? ¿Dónde lo digo? ¿Y cuándo? ¿No? Que toda esta es la estrategia narrativa y dramática, porque todo es representado. A ver si no tengo problema en encontrar el pedacito. Interesante que ocurren aquí. Cuando se descubre, es decir, la escena empieza narrada en tercera persona, la prisión, el guardia llamando a los presos, que no acude y va allí. Ahí hay una cosa propia de cine, que son las elixir. El director no nos mostró que la celda estaba vacía con una foto de la celda, lo mostró con un rostro del actor, ¿no? Y ahí corta al director de la cárcel, que ve los zapatos y oye un ruido. ¿Sí? Son otros elementos narrativos que ayudan. Cuando traen a Morgan Freeman, eso empieza a ocurrir en presente para él. Él no sabe lo que ha pasado. Y vemos perfectamente cuando se descubre que se ha escapado, él se entera en ese momento. Si queda muy claro, no sé si a ustedes les quedó claro que han visto el fragmento, que esa parte de la historia él no la conocía. ¿Sí? Había una historia visible y una invisible que el propio narrador no la conocía en el momento, en el presente, porque nos ha llevado al presente histórico, al presente de ese momento. En ese momento él no tiene, como personaje, no tiene la capacidad que tiene como personaje narrador. No puede, no sabe lo que pasó en ese momento, porque solo es el personaje en el momento, el día y la hora. El día y la hora. Lo descubre junto con los demás y lo descubre. Y tal, como vamos a ver ahora, tiene algunas otras pistas. Aquí hemos podido ver el fragmento anterior, el de Rita Hayworth, había arrancado como con la primera vez que hace una raya en la pared. Hasta ahora la película nunca ha mostrado que él está cavando un túnel. Y aquí vuelve, nos muestra otra vez el objeto y la mano. En ese momento entra el narrador. El momento es emocionante, que son las decisiones. Ahí es una cosa que uno tiene control. Es como cuando vas en el coche, pones tercera, pones quinta, pones cuarta, según vaya conveniendo la situación. Entra de nuevo el narrador y al entrar de nuevo el narrador, otra vez es el dueño de la historia. Y el momento que acabamos de ver cuenta lo anterior. Y cosas que él no podía saber. Él no pudo saber ni pudo ver cómo limpió los zapatos, metió el libro, él no pudo, eso él no lo vio. Por lo tanto, es un relato que ha recibido. Pero don Sadel, pero veo que lo interesante de la película es expectativa que mantiene el espectador, ¿no? Porque siempre se van apareciendo nuevos misterios, ¿no? Porque hasta ahora no se resuelve si él mató o no a la esposa, y a la amante. Porque hasta ahora... En ese punto está resuelto, estamos viendo fragmentos. Bueno. Incluso él dijo, después de la muerte de Tommy, que es uno que apareció ahí brevemente, ahí se descubrió, a ese momento se sabe, es decir, son cosas que no vemos en la película, ahí se sabe que él no lo mató, él trató de reclamar, y el director de la cárcel lo ha mantenido por conveniencia suya en la cárcel, porque él le está haciendo un gran fraude de impuestos. Y lo otro también es de que es una gran sátira al sistema carcelario norteamericano, ¿no? Y que en alguna manera ahí sí nos envuelve al espectador, ¿no? Que nos ponemos en contra de ese sistema tan terrible, ¿verdad? Pero también la narrativa ahí nos ayuda a creer, más bien nos ayuda a que el director de prisión cree que él no sabía nada. Que el negro que Freeman no sabía nada. Exacto. Saliendo de esto y entrando ahí, nos damos cuenta que, claro, él es inocente en saber lo que pasó. Como siempre, él te explica que fue un amigo, siempre estaban juntos y todo eso, pero él realmente nunca supo
qué tenía planeado Andy durante Pero todo ese la tiempo. opinión de que el amigo Ray no sabe nada es nuestra, de los espectadores. Claro, por eso. Nosotros nos convencemos por nosotros mismos. Exacto. Tú sabemos. Aquí lo que el narrador está, es decir, el guionista ha apostado a un juego de información entre los personajes y el espectador. Exacto. Es decir, los personajes saben unas cosas, otras no. Los espectadores iguales, hay información que comparten e información que no comparten. Les voy a mostrar ahora un capítulo que es, esto estaba a partir de hora y 50, que les voy a mostrar ahora, está a partir de hora y 40. Es decir, en la película es anterior. Primero veríamos esto y después lo que acabamos de ver, en el orden de la película. Yo he hecho una dramaturgia también y les he puesto todo eso. 2 veces la misma escena. En la escena de los zapatos hay un problema de ángulo de visión. Es decir, la primera que vemos, que sería esta, no muestra que él se pone el libro detrás ni que limpia los zapatos. Hace una labor de distracción, de darle unos cheques para meter el libro. No vimos en el momento en que cambió el libro. Todo esto hace suponer, nos crea la expectativa de que el tipo se va a suicidar. Y más con una escena, que es una escena de diálogo brillante, la que está en el patio. Esa escena parte, dice el tipo, darle un mes más. Al cortar al patio él viniendo, ya pasó un mes más. Este hombre que ha pasado 2 meses ahí, tiene una depresión enorme. Esa conversación está ocurriendo una historia cifrada, es decir, información por debajo, que no notamos, pero que está dada ahí y que está colocada muy inteligentemente. El nombre del pueblo está repetido, para que se le quede en la memoria al otro personaje. Cuando le hace prometer algo, esa escena ocurre de pie, cuando el personaje se lo va a ver, se acerca al actor, de manera que eso se quede en la memoria del otro personaje, y nosotros lo admitamos. Nosotros admitamos que 10 años después, recuerda todos esos detalles, ¿no? Y toda esta expectativa crea una expectativa falsa para el espectador de que el tipo se va a ahorcar, porque la escena termina con la soga. Ahí vuelve a intervenir y empieza, se empata ya en el minuto 10, el amanecer de pie todo el mundo, y no está allí, es decir, no se cumple lo que está allí. El guionista y el director nos engañan completamente, es decir, están jugando con nosotros, usando a la vez que siendo honestos, porque toda la información que no advertimos está ahí y funcionará en su momento, ¿no? Son decisiones dramatúrgicas, dónde lo pongo, dónde hago elixir, dónde hago paraelixis, qué recursos utilizo para que todo esto funcione. Pero en un primer momento, si hay la intención, o sea, cuando no muestran la celda, sino el rostro del policía, sí nos engañan más todavía porque pensamos que está muerto ahí adentro. Incluso antes, cuando él no aparece, yo pensé que él se había matado. Que se había matado. O sea, cuando todos están formados en el pasillo y él no aparece. Y cuando llega el policía y mira, o sea, yo seguí pensando que él se suicidó. O sea, hasta después. Sí. Sí, en todo caso se aclara pronto, sí, la interpretación creo que es válida, ¿no? A mí me pareció que no, que estaba ausente, que estaba ausente, pero creo que se puede interpretar así, lo que inmediatamente se aclara. Inmediatamente se aclara, en la siguiente escena suenan las sirenas y están los zapatos y inmediatamente, es decir, segundos después está allí el alcalde, ¿no? Pero sí, a mí me gusta escoger esta película porque tiene una narración, es decir, aparentemente lineal, que la encajaríamos en una película de narrativa tradicional, y sin embargo vean qué complejidad tiene de narrativa y cómo avanza en el tiempo, un tiempo para adelante, en ese tiempo que avanzó vuelve a retroceder, ¿no? Si tiene una composición temporal muy inteligente, muy fragmentada, que es una caja china, o sea, una cosa cambia dentro de lo que hay dentro, vuelve
tiene cambios también, lo que hay dentro tiene cambios también, hasta ser un todo, ¿no? Al final nos enteraremos desde qué punto nos contó el personaje de la historia. Pero si nos hubiera contado con conciencia de que se lo sabía todo, le quitaba elementos dramáticos. Es decir, esa combinación de que el propio personaje, es decir, el narrador es narrador y personaje, y es un personaje con una historia, ¿no? Aquí en esta misma escena, él tiene su drama y su historia. La combinación de que ese personaje a veces no es narrador, sino que solo es personaje, esa combinación es la combinación maestra de la historia, porque le permite manejar el tiempo, ir para acá, ir para allá, entrar a la historia o irse de la historia. Cuando entra a la historia, de efecto caso, cuando entra a la historia, deja de ser narrador y vive en presente. Y cuando es narrador, está colocado mucho más allá de la historia. Pero aquí veo que el diálogo de la película se maneja muy bien. El diálogo se maneja muy bien. Y muchas veces he escuchado que tener un buen diálogo es tan esencial como la misma historia. ¿Cómo se puede tener un buen diálogo? A veces dicen que es un subtexto de la película, se puede decir. ¿Cómo se puede manejar un buen diálogo para crear una buena película? Más que nada, en esta película el diálogo es genial. Vamos a hacer algo de esta pregunta y continuamos mañana. Estos diálogos son buenos porque está creado en una buena situación. Es decir, la situación sobre la que los personajes hablan es: él ha estado 2 o más meses en la cárcel, ha salido destruido, y el amigo se acerca para consolarlo. Y en ese estado ya nihilista, en que no creen nada, el amigo se acerca para tratar de darle algún ánimo. Es decir, la situación dramática entre los dos justifica todo lo que hablan, y este discurso desilusionado que están hablando. Junto con eso, el personaje de Andy está dándole información al otro. Es decir, en realidad a pesar de que son amigos, él no llega a decirle: yo me voy a escapar esta noche. Pero le está dando información cifrada muy importante. ¿Por qué el diálogo es bueno? Porque la situación es buena. La situación general en que tienen la conversación, es decir, no es que están es decir, fíjense que es un momento en el patio, están solos, se podría haber escogido la mesa del comedor, otro sitio, es decir, los sitios ahí ayudan. Y no es que este llegue y le diga lo que le dice al final: no te tortures con eso. No, primero está el diálogo y luego le da la frase. Entonces, la naturalidad viene de la situación sobre la que se hace la situación determina el estado de ánimo del personaje, su disposición a hablar y la capacidad que tienen de abrirse y para establecer un diálogo. ¿Y qué tanto diálogo debe haber en un guión? A veces es demasiado un diálogo tan explícito, o tiene que haber más acción, menos diálogo. El diálogo puede ser acción. Sí, aquí es acción. ¿Por qué es acción? Porque avanza la película. Esto ya yo les ponía un ejemplo. Es decir, en una película tiene 2000 diálogos y puede no sobrarle ninguno. Y tiene 5 y le sobran 2. Nunca es problema de cantidad. Es problema de rentabilidad dramática. Esta escena yo creo que es obligatoriamente de diálogo. Lo que tiene está muy bien construida, muy bien colocada, con unos excelentes diálogos. Hay películas donde no se habla nada y todo se resuelve en la acción. Y sería una pena meter diálogos. Es decir, el diálogo cuando están en el lugar de la acción, en el lugar del progreso de la película, es cuando es malo. Cuando en vez de haber drama, en vez de haber historia, narración, lo que hay es un señor hablando, diciéndome, si Morgan Freeman le dice: saliste de la cárcel donde estuviste 2 meses. Ah, sí, el fulano me dijo que me iba lo que acabamos de ver. El diálogo empieza a ser malo, que podían ser naturales. No sé, llega Ray y le dice: por fin los 2 meses, lo sufriste, pero qué hombre eres, lo aguantaste. No, y el tipo me dijo, no serían diálogos interesantes. El diálogo son dramáticos porque reflejan la situación de los personajes, siembran para lo que viene después, engañosamente para el espectador y para el propio personaje. Es decir, es un diálogo que tiene una historia visible y muchas cosas invisibles, pero que están ahí. Todo lo invisible está ahí y lo vamos descubriendo. Ayuda en el futuro de la película.
de esa verdad. Sí, Más es contándolo y- lo que viene después, es la ley esa que se dice, lo que viene después ocurrió por. ¿No? Es lo que se cumple ahí. Sí. Todo lo otro pasa porque el acumulado de lo que ha ido pasando. Bueno, nos vemos mañana. No, hoy la tarde. es la película. Ah, sí, ¿verdad?